Amigos del Newman, nuevamente vamos a empezar con nuestras clases de trigonometría. El tema que corresponde hoy día es circunferencia trigonométrica, tema importantísimo para nosotros. Nos va a permitir buscar y analizar un montón. Comencemos primero con esto, nuestra herramienta de trabajo, que es la circunferencia trigonométrica. Profe, ¿y qué es eso? La circunferencia trigonométrica es aquella que goza de tres condiciones básicas. Primera, su centro tiene que estar en el origen de coordenadas. Esa es nuestra primera característica para la CT. Centro en el origen. Segunda condición, el radio de la circunferencia debe valer 1. Segunda condición, radio unitario. Tercera condición, se ha elegido un punto en la circunferencia a partir del cual tú comienzas a generar arcos. Por eso es que a este puntito se le llama origen de arcos. Todo arco que grafiques acá en la circunferencia debe empezar en el punto A menos que te digan otra cosa. Si a mí no me dicen nada, el arco comienza en A. ¿Cómo se llaman los ángulos, los arcos que comienzan a la derecha? Se les llama ángulos y arcos en posición normal. ¿Ok? Bien, si tú lo generas así, profe, estos serían arcos positivos, por supuesto, porque es el sentido antihorario, ¿cierto o no? Arcos positivos. Y si lo generas así, serán arcos negativos. Listo, chicos. Profe, si esto es un arco, ese es el punto inicial. Todos comienzan acá. Al punto final del arco se le va a llamar así, extremo del arco. Repito, se le llama extremo del arco. Profe, el punto Q, ese sería el punto final, ese es el extremo del arco. Entonces, cada vez que a ti te hablen del extremo del arco, se refiere al punto final. Jóvenes, la circunferencia trigonométrica, que se abrevia llamándole la CT, la circunferencia trigonométrica con los ejes se cortan en 4 puntos. Esos puntos para analizar las líneas son importantes. Y a cada uno de ellos se ha tratado de darle un nombre, y entonces esto es así. Todo puntito que está acá, a ese puntito, a esa intersección se le va a llamar origen de arcos, porque a partir de ahí tú comienzas la generación. A este punto de arriba se le va a llamar origen de complementos. Profe, ¿y por qué le llaman así? Caramba, porque el ángulo hasta acá es 90 y a eso se le llaman complementarios. Profe, hasta acá es 180, a eso se le llama suplementarios. Por eso se le llama origen de suplementos. Profe, hasta acá es 270, sí, pero a eso no se le da ni un nombre en particular, pues por eso es que a este de acá no se le puede dar un nombre así como al resto. A este punto se le denota con la letra A. A este punto se le denota con la letra B. Profe, este es el opuesto de A, se le denota con la letra A'. Cuando me hable de los opuestos se usa las primas. Si acá es B, uso la prima. Profe, pero ya la usé. Origen de arcos, origen de complementos, origen de suplementos, y a este no se le ha podido dar un nombre en particular. Chicos, este puntito, cualquier punto que esté en la circunferencia, así, siempre sabe que su distancia al origen debe valer 1. ¿Por qué? Porque este es el radio de la CT. Pero la distancia de cualquier punto al origen se llama radio vector. Y si yo tengo que este punto es XY, la distancia al origen es el radio vector y a la vez debe valer 1, porque también es el radio de la circunferencia trigonométrica. Eleve al cuadrado y vas a obtener una ecuación. A esa ecuación que obtengas se le llama ecuación de la CT. A ver, eleva al cuadrado, quedaría así. X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. ¿Qué significa eso? Que cualquier punto que esté en la circunferencia trigonométrica va a cumplir con esto. Esta es su regla de formación. Debe cumplir que su abscisa al cuadrado más su ordenada al cuadrado me debe dar, no interesa dónde esté el puntito. Si está por acá, igual la distancia vale 1, va a cumplir lo mismo. Está por acá, distancia 1, va a cumplir lo mismo. Por eso decía, cualquier punto que está acá debe cumplir con, esta es su regla de formación. Que su abscisa al cuadrado más su ordenada al cuadrado me debe dar la unidad. A esto le llamamos ecuación de la CT. Listo. A ver, ahora, ¿para qué nos sirve la CT, profe? La circunferencia trigonométrica nos va a servir para representar en ella
a todas las razones trigonométricas. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace utilizando segmentos. A esos segmentitos se les llaman líneas trigonométricas. Es sabido por nosotros que son 6 líneas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. 6 razones. Cada razón se representa con un segmento, entonces habrán 6 líneas trigonométricas. Comenzamos con el seno. A ver, usted sabe por teoría, a ver, todo lo que yo te explique funciona porque estamos en la circunferencia trigonométrica. Nosotros sabemos por teoría lo siguiente: ¿cómo se calcula el seno en el plano coordenado? Porque estamos trabajando en el plano coordenado y también con la circunferencia, 2 cosas a la vez. ¿Cómo se calcula el seno en el plano coordenado? Clase anterior, el seno siempre es ordenada sobre radio vector. Pero si estás en la CT, el radio vector, o sea, la distancia al origen vale 1. ¿Y qué cosa es y sobre 1? Sería y. Conclusión, ¿cómo vas a representar ahora el seno en la circunferencia trigonométrica? Usando una ordenada. El seno en la circunferencia se calcula, se representa usando una ordenada. A ver, voy a colocar acá mi ángulo alfa o mi arco alfa. Este es el punto extremo del arco, se le pone XY. Si tú quieres seno de alfa, se divide ordenada sobre radio vector. Profe, pero el radio vale 1, entonces el seno será la ordenada, será el valor de Y. Ese valor de Y me va a representar a mí el seno de alfa. Profe, en cualquier donde estés, la definición jamás va a cambiar. A este arco le voy a llamar arco beta. Profe, entonces, ¿este es el punto final de beta? Así es, y al punto final se le pone XY. ¿Por qué? Porque es un punto del plano, debe tener coordenada abscisa y ordenada. Muy bien. Profe, quiero el seno de beta. El seno de beta se calcula así, ordenada sobre radio vector. La ordenada es Y y el radio vale 1. Y sobre 1, eso sale Y. Conclusión, esta ordenada me representa el seno del arco beta. Listo, así se representa el seno en una circunferencia trigonométrica. El seno viene a ser la ordenada del punto final. Al punto final se llama extremo. Entonces el seno es la ordenada del extremo. Buscas el extremo, la ordenada, ese es el seno. Por teoría de geometría analítica, usted sabe que la ordenada, ¿qué cosa es? La ordenada es el valor en el eje Y. Entonces lo llevas al eje Y, esto es la ordenada, así se grafica, es el valor en el eje Y. Esa ordenada viene a ser el seno. Entonces eso para ti viene a ser el seno de alfa, porque ahí se colocan las ordenadas. Listo. Y si quieres graficar una ordenada, se usa segmentos verticales. Este segmento vertical que se dirige al punto, eso me representa la ordenada. ¿Qué significa? Que ese segmento me representa el seno del arco alfa. Es un valor positivo porque segmentos hacia arriba siempre son positivos. Profe, para el ángulo beta, lo mismo, no interesa en qué cuadrante estés, eso jamás cambia. Profe, el seno es la ordenada, correcto, voy a graficar la ordenada. La ordenada es el valor en el eje Y, entonces lo llevas el puntito al eje Y, esto será su ordenada. Esa ordenada viene a ser el seno del arco beta. Así se grafica una ordenada. Listo, así se ubica en el plano. Las ordenadas siempre en el eje Y. Por eso se llama eje de las ordenadas. Ahí se colocan las ordenadas. Profe, si quiero graficar esa ordenada, se usa un segmento vertical. Este segmento vertical que se dirige al punto, eso se llama ordenada. Eso me representa la ordenada. Y la ordenada viene a ser el seno de beta, así que ese segmento me representa el seno de beta. Y es un segmento negativo. ¿Por qué, profe? Porque está dirigido hacia abajo, por eso es un segmento negativo. Bien, chicos, ahí tienen la forma de cómo se habla del seno. El seno viene a ser la ordenada, es el valor en el eje Y. Y si lo quieres graficar, se usa segmentos verticales. ¿Correcto? El segmento vertical que se dirige al extremo me representa el seno de alfa. Este es el arco beta. El segmento vertical que se dirige al extremo me representa el seno de beta. No interesa en qué cuadrante estés, así se grafica un seno. Vamos a ver ahora la representación del coseno. A ver, chicos, ¿cómo represento el coseno de un arco?
siempre voy a poner dos, yo estoy colocando solo dos cuadrantes. En cualquier cuadrante funciona igual. Y si te has dado cuenta, te estoy dando un arco positivo y un arco negativo. La teoría no cambia nunca. Lo único que sí debes tener presente es que el arco debe empezar acá. Si no está en posición normal, no funciona la teoría. Coseno. ¿Cómo represento el coseno de un arco, profe? Primero ubicas el extremo del arco y ya sabes que sus coordenadas se escriben así, X, Y. Este es mi arco beta. Ubicas el extremo de beta y sus coordenadas son X, Y. Profe, ¿cómo se calculaba el coseno en el plano? Primero, no te olvides que todo lo que te explico funciona, pero solo en la CT. Si sales de una circunferencia, ya eso no tiene sentido, no funciona. Veamos. ¿Cómo represento el coseno de un arco? Teoría, el coseno de un arco en el plano coordenado siempre es abscisa sobre radio vector. Pero si estamos en la CT, el radio vale 1. Entonces sería, profe, X entre 1. Y X entre 1 va a ser X. Conclusión, el coseno se representa usando una abscisa. Entonces veamos, si esto de acá es para mí el arco alfa, entonces la abscisa que está acá me representa el coseno de alfa. Profe, ¿por qué? Porque el coseno siempre es abscisa sobre radio vector y esa distancia vale 1. A ver, para mi ángulo beta, el coseno sería abscisa sobre radio vector, que vale 1. Abscisa sobre 1, eso sería abscisa. O sea, me representa el coseno del arco beta. ¿Listo? Así se representa el coseno en una circunferencia trigonométrica, utilizando la abscisa del extremo final, del extremo del arco. Profe, si quiero graficar la abscisa, normal pues. La abscisa es el valor en el eje X. Entonces lo llevo al eje X. Lo llevo al eje X. ¿Por qué, profe? Porque ahí se colocan las abscisas, pues. Tú llevas el punto al eje X, ese valor en el eje X sería la abscisa. ¿Qué quiere decir? Que ese es el coseno del arco alfa. Ahí se colocan las abscisas, en el eje X. Profe, este es mi arco beta, lo llevo al eje X, o sea, lo proyecto al eje X y este valorcito es la abscisa. ¿Qué quiere decir? Que es el coseno de mi arco beta. Siempre las abscisas van en el eje X. Por eso se le llama eje de las abscisas. Ahí se colocan las abscisas. Profe, y si quiero graficar el coseno, primero ya viste, el coseno es la abscisa. Y si quieres llevarlo a los ejes, la abscisa es el valor en el eje X. Aquí están las abscisas, ahí se colocan los cosenos. Los senos iban en el eje Y, claro, porque son ordenadas. Los cosenos van en el eje X, perfecto, porque son abscisas. Y si quieres graficarlos, se usa segmentos horizontales. Mira, este segmento horizontal que se dirige al extremo del arco me representa la abscisa, o sea, me representa el coseno del arco alfa. Segmento positivo porque está dirigido hacia la derecha. Profe, quiero graficar el coseno de beta, se usa un segmento horizontal. Este segmento horizontal me representa la abscisa. Eso sería el coseno del arco beta. Y en este caso es un valor negativo porque se dirige hacia la izquierda. Ojo, el hecho que sea negativo no le vas a poner menos coseno, Se le pone coseno y se indica así que es un valor negativo. Ahí tienes cómo se analiza seno y ya tienes cómo se analiza coseno. El seno es la ordenada y el coseno es la abscisa. Chicos, veamos la tangente. Profe, ¿cómo se grafica la tangente de un arco? Primero, cuando quieras graficar la tangente, no interesa en qué cuadrante estés, tienes que colocar primero esta recta que pasa por el origen de arcos y a la cual nosotros le vamos a dar el nombre de eje de las tangentes. Así se le llama, eje de las tangentes. Profe, ¿y por qué se le llama así? Porque todas las tangentes, no interesa en qué cuadrante estés, todas caen en esa recta. Es una recta numérica, donde hay numeritos. Ya está. Es como si fuera el eje Y que lo has puesto acá. Entonces, acá estaba el origen, ahora el origen está acá. Este es el 0 para esa recta. Ya está. Profe, y ya. Primero, entonces, cuando quieras graficar la tangente, primero colocas el eje de tangente. Segundo paso,
Agarras el radio que pasa por el extremo del arco, fíjese, agarras el radio que pasa por el extremo y lo prolongas hasta que se intersecte con el eje. El valor donde intersectas, a ese valor se le da el nombre de tangente del arco alfa. En este caso a ese arquito yo le estoy llamando arco alfa. Profe, si a este arco yo le llamo beta, lo mismo, no interesa en qué cuadrante estés. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Prolonga el radio para cortar el eje. Entonces comienzo ahora por acá. Ojo, pero no es cualquier radio, ¿eh? Es el radio que pasa por el extremo. Entonces vamos a prolongar así. A ver, profe, este es el extremo de beta, este es el radio que yo debo prolongar. Y comienzo a prolongar, chicos. Ahí está, y comienzo. Profe, por ahí no, dime por qué. Porque si tú prolongas por acá, se está alejando, y si se aleja no lo vas a intersectar. Entonces, si tú ves que por un lado se aleja, prolongas por el otro lado. Y por el otro, si por un lado se aleja, por el otro se acerca y voy a cortar. El valor donde cortes, eso sería la tangente del arco, la tangente de ese arco beta. Sea arco positivo o negativo, la forma de calcular no va a variar nunca. Chicos, si tú quieres graficar la tangente, así se grafica. Es el valor en el eje, justito el valor donde cortas, eso es la tangente. Y si quieres representarlo, se usa segmentos verticales. Mira, este segmento vertical que va del origen hasta ese punto, eso también me representa la tangente del arco alfa. Y es un segmento positivo porque está dirigido hacia arriba. Profe, la tangente, ¿por qué, profe, eso? Pero esa es cultura general. Todo segmento se calcula restando punto final menos punto inicial. Tangente menos 0, eso es tangente. Por eso es que coincide con el valor donde llegas. Igualito va a ser acá. Profe, quiero graficar la tangente de beta. El segmento que va desde el origen hasta ese punto, a eso se llama tangente de beta. Porque sale restando final menos inicial y coincide con el valor donde llegaste. Y esta tangente es un segmento negativo. ¿Negativo por qué? Porque está dirigido hacia abajo. Chicos, así se grafica la tangente, no interesa en qué cuadrante estés. Y para terminar, dígame, ¿cuándo no hay tangente? Profe, como la tangente es el valor donde corto, ¿qué pasaría si este radio no corta? Si no cortas, fácil, pues no hay tangente. ¿Cuándo un radio, un segmento, no va a cortar a una recta? ¿Cuándo no se cortan jamás? Cuando son paralelos. Profe, entonces cuando el arco esté arriba y cuando el arco esté abajo, esos arcos no tienen tangente. ¿Por qué? Porque el radio de cada uno de ellos es paralelo con el eje. Y si es paralelo al eje, no lo va a cortar. Profe, y si no lo cortas, no hay tangente, así de fácil. Por eso es que no existe tangente arriba y no existe tangente abajo. Así se escribe, ese es el símbolo de la no existencia. No existe, no. Muy bien, chicos, ahí tenemos cómo se analiza seno, coseno y tangente. Muy bien. Bien, ahora la cotangente. ¿Cómo haremos nosotros para representar la cotangente de un arco? La cotangente es igualita que la tangente, la única diferencia es que la tangente se grafica acá, en esta recta, por eso le llaman eje de tangentes. La cotangente se grafica en la recta de arriba, y la recta de arriba es como si fuera el eje X que lo ha subido, es una recta numérica igualita. Antes acá estaba el origen, ahora está acá. Este es el origen para esta recta, este es su valor 0. Profe, ¿cómo haremos para graficar la cotangente? Lo mismo que la tangente. Agarras el radio que pasa por el extremo del arco y ese radio lo prolongas hasta que intersectes al eje. Una vez que intersectas al eje, ese valor donde intersectas, esa es la cotangente del arco alfa. No interesa en qué cuadrante estés, así se grafica la cotangente. Prolongas el radio que pasa por el extremo y si cortas a esa recta, ese será la cotangente del arco. No importa en qué cuadrante estés. Fíjese, acá estamos en el tercer cuadrante. Entonces, como esto es el extremo del arco, agarras el radio que pasa por el extremo, que sería este radio, y ese radio es el que nosotros vamos a prolongar. Profe, ¿y cómo va a prolongar? Por ejemplo, si yo prolongo así, tienes que avisar al toque. Si yo prolongo así, profe, por ahí no. ¿Por qué por ahí no? Porque se está alejando.
Y si por ese lado se aleja, por el otro lado se iba a acercar, entonces prolongas hacia el otro lado. Profe, ya intersecté. El valor donde intersectes, eso será la cotangente del arco. En este caso al arco le llamamos beta, cotangente de mi arco beta. Listo. Profe, y si yo quiero graficar esa cotangente, fácil. El segmento que va desde el origen hasta ese punto siempre coincide con el valor donde llegues, porque siempre sale restando final menos inicial. Ese segmento para ti también es cotangente de beta. Y en este caso esa cotangente es un valor positivo. Cotangente positiva porque está dirigido hacia la derecha. Igualito por acá. Profe, quiero la cotangente de alfa. Ahí la tienes. Si quieres graficarlo, esa es otra cosa. Se usa un segmento horizontal. Ese segmento que se dirige al punto me representa a mí la cotangente del arco alfa. Y es un segmento negativo porque está dirigido hacia la izquierda. Muy bien, así se grafica la cotangente. Profe, en conclusión, la cotangente es el valor donde corto al eje. Pero ¿qué ocurre si este radio no corta al eje? Profe, si no corto al eje, entonces no va a haber cotangente, pues. ¿Y cuándo ocurre eso? Eso ocurre acá. Para estos arcos que están acá, mire su radio. Profe, este radio es paralelo, no va a cortar. Y si no corta, quiere decir que acá no existe cotangente. Igual, este radio también es paralelo al eje. Y si es paralelo, se prolonga y nunca se corta. Y si nunca se corta, nunca habrá cotangente. Por eso se dice, no existe cotangente en el eje X. Para estos cuadrantales no hay, no hay cotangente. Ni a la derecha, ni a la izquierda. Estos son los múltiplos de pi, esos no tienen cotangente. Entonces ya analizamos cómo se debe graficar la cotangente. No interesa el cuadrante en el que esté, se grafica igualito. Prolongue hasta intersectar el eje. Muy bien, ahora vamos a ver las dos líneas finales que son secante y cosecante, ambas juntas porque tienen la misma idea. A ver chicos, veamos. Yo tengo aquí mi arco alfa, este es el extremo del arco alfa, ya está, le voy a llamar arquito alfa. Profe, ¿cómo va a ser para graficar la tangente de alfa, la secante y la cosecante de alfa? Se hace así, por el extremo del arco trazas una recta tangente a la circunferencia, ahí te lo he escrito, trazas una recta tangente a la circunferencia. Observe esa recta. Profe, esa recta va a cortar al eje X, pero también va a cortar al eje Y. Obvio. El valor en el eje X, eso será para ti la secante del arco alfa. Y el valor en el eje Y, eso será para nosotros la cosecante del arco alfa. Ah, profe, con la misma recta, eso necesitaba que veas, por eso lo estoy poniendo juntos. La secante es el valor donde la recta corta al eje X. Y la cosecante es el valor donde cortes al eje Y. Así se ubica la secante y cosecante. Profe, yo la quiero graficar, habla completo. A ver, esto de acá me representa a mí la cosecante del arco. Ya sabes por qué, restas final menos inicial y sigue siendo cosecante de alfa. Ya está, valor positivo o segmento positivo porque está dirigido hacia arriba. Este segmento horizontal que va del origen hasta ese puntito, eso me representa también la secante de alfa. Profe, ¿por qué? Porque sale restando final menos inicial. Secante menos 0 sigue siendo secante de alfa. Segmento positivo porque está dirigido hacia la derecha. Profe, si me voy a otro cuadrante, anda al cuadrante que quieras, eso no va a cambiar. Por ejemplo, tengo acá mi arco que le voy a llamar arco beta. Ahí tienen, chicos. Entonces, tú quieres graficar secante y cosecante, se hace lo mismo. Por el extremo del arco beta, trazas tu recta tangente a la circunferencia. Profe, esa recta ya cortó a los dos ejes, mire, cortó al eje X y al eje Y. El valor donde cortas al eje X, eso será la secante del arco beta. Y el valor en el eje Y, la intersección en el eje Y, me representa la cosecante del arco beta. Si tú quieres graficar, se usa segmentos. Este segmento horizontal que va desde el origen hasta allá,
me representa también la secante de beta. Todo segmento que va del origen a un punto siempre coincide con el valor donde llegas, con el valor que le corresponde, se dice así. ¿Por qué? Porque ese segmento sale restando punto final menos punto inicial. Secante menos 0 sigue siendo secante. Ah, profe, por eso es que solo es cuando parte del origen. Segmento negativo porque se dirige a la izquierda. El segmento que va desde el origen hasta ahí, hasta ese puntito, ese segmento me representa la cosecante de beta, porque sale restando final menos inicial y ya sabes que el origen tiene coordenada 0, pues 0 para las abscisas y 0 para las ordenadas. Esto para nosotros es cosecante del arco beta. Segmento negativo, obvio, porque está dirigido hacia abajo. Chicos, y hemos visto ahorita la representación de todas las razones trigonométricas usando segmentitos. A esos segmentitos se les llama líneas trigonométricas. Ya luego vamos a ver la variación que tienen las líneas, ¿ok? Pero hasta el momento, suficiente.